Debemos tener en claro que cuando atendemos el convenio PAMI, la diferencia de precios entre el PBP público y el PBP PAMI no afecta al costo del medicamento, más allá de la diferencia que exista entre un precio y el otro, ya que la diferencia se abona con la compensación costo-droguería, con la nota de crédito CCD, que compensa en la totalidad el costo droguería. Por lo tanto, se asegura que el margen bruto también se conserve. El costo del medicamento tiene asegurada su compensación total, que logra recomponer de manera completa la condición que la farmacia tiene en la droguería, y la rentabilidad bruta no se ve afectado por los vaivenes de los precios. Si ante un PBP de 155.200 pesos, el precio público corresponde a 184.688, cuyo costo de droguería fue de 129.281. Para adecuar ese costo al nivel de precio PAMI se toma una condición base de descuento de droguería, que es la del 30%, siendo habitual que la condición de la farmacia sea mejor que esa. Por eso se toma 30% de descuento de droguería para compensar y emitir la compensación costo de droguería a partir de esa posición. Los 20.461 pesos que necesita para adecuar el costo de droguería al nivel de precio PAMI se pagan en su totalidad. Si en lugar de 155.200 hubiera facturado 160.000 pesos, entonces la compensación necesaria sería mayor. Y así sucede, ya que se cobra una compensación costo de droguería mayor. Una vez compensada la farmacia, veamos qué pasa con la rentabilidad. Que es la resta entre la condición de compra y la bonificación que tiene la farmacia. En este caso, una bonificación promedio de 11,60 y, como decíamos, una condición de 30%. Ahí tenemos un margen bruto de 18,40. Y ese margen es respetado sea cual fuera la diferencia de precios. Si en lugar de 19 puntos de diferencia fueran 20 puntos, la compensación pasaría a ser mayor y el margen se mantiene. Aún si siguiéramos incrementando la diferencia, más de 20, 22 por ejemplo, el margen se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque la compensación es siempre total. Si subiese la facturación de la farmacia, la compensación sería mayor y obviamente la rentabilidad en pesos crece al tener una mayor facturación. Por ejemplo, si la facturación fuera de 200.000 en vez de 160.000, la compensación debiera ser mayor, y así lo es. El porcentaje de margen bruto se mantiene, pero el importe total en pesos crece. A mayor facturación PAMI, mayor beneficio en pesos. Incluso esta relación se seguirán manteniendo si la receta fuera de resolución 337, ya que la compensación se adecúa cubriendo todo el costo. Y la rentabilidad en pesos se acrecienta con un beneficio adicional, ya que la receta de resolución 337 se cobra antes si la farmacia está dentro del calce. Este mismo fenómeno se produce si aumenta el precio PAMI. Obviamente, en este caso, la rentabilidad en pesos aumentará cuanto mayor sea la facturación. Se trate porque aumenta el precio PAMI o porque con el mismo precio la farmacia aumenta la cantidad de recetas dispensadas, el efecto es siempre incrementar el importe en pesos que gana la farmacia atendiendo el convenio. El margen nunca se modifica.
Debe quedarnos en claro que el porcentaje de rentabilidad del convenio no sufre por efecto de precio PAMI. Cuanto mayor sea el trabajo de la farmacia en el convenio, mayor será su ganancia en pesos. No afecta en nada la brecha de precios al porcentaje de rentabilidad. Puedo subir la brecha de precios y el porcentaje de rentabilidad se sostiene. Veamos qué pasa en la segunda de septiembre, que se produce la actualización trimestral de precio en el PAMI. Esta actualización trimestral fue del orden del 7,9%. Eso achicó la brecha sustancialmente. Pasará de aproximadamente 19 puntos en 1 de septiembre a aproximadamente 10 puntos en 2 de septiembre. Y eso no afecta en el porcentaje de rentabilidad, en nada, sigue siendo el mismo porcentaje, aunque acrecienta claramente la cantidad de dinero que representa ese margen, al aumentarse el precio del PVP PAMI. Veamos ahora una característica particular, que es cuando una farmacia no tiene el descuento de droguería base, que es lo mínimo, sino que tiene más, que es lo habitual. Allí vemos que si la farmacia tiene un 31% en su condición en vez de un 30%, hay un plus, pequeño en dinero, pero plus al fin, en el que se beneficia, ya que la compensación es equivalente al 30%. Si tuviera 32, también tendría un plus adicional de beneficio que obviamente se incrementa en su margen bruto. Veamos ahora el histórico. En el mes de abril, cuando se inició el convenio, la brecha entre precios era del 6,21% promedio. Quiere decir que sobre una base de 150.000 pesos, en este ejemplo que estamos manejando, el margen bruto se respetaba como veníamos diciendo anteriormente. ¿Qué pasa en la segunda de abril? En la segunda de abril sube la brecha, 7,39, pero ese porcentaje de margen bruto se mantiene. No hay ningún cambio. Si acaso la farmacia en esa segunda de abril hubiera aumentado su prestación, aún con la brecha más amplia, el margen bruto en pesos habría crecido. En 1 de mayo sigue aumentando la brecha, 8,78%. Como vemos, el margen bruto se mantiene. Si se incrementase la prestación de la 1 de mayo, el importe de margen hubiera crecido. 2 de mayo vuelve a crecer la brecha, 9,98. 1 de junio vuelve a crecer la brecha. Como vemos, el porcentual de margen y por ende la ganancia de la farmacia se sostiene. En la 2 de junio comienza a incrementarse por efecto de la aplicación de la actualización trimestral del precio del PAMI, con lo cual el margen en pesos se incrementa. En la 1 de julio ese aumento trimestral se aplica en su totalidad y entonces allí tenemos que en pesos, de nuevo, al conservarse el porcentaje de margen, la ganancia es mayor. Si en esa quincena alguna farmacia hubiera desarrollado una prestación mayor, el margen en pesos hubiera sido mayor. En la 2 de julio vuelve a incrementarse la brecha. De nuevo, misma historia. Si se incrementase la prestación, se hubiera incrementado el margen de ganancia en pesos. 1 de agosto la brecha se instala por encima de los 14 puntos, pero como la compensación es total, el margen de rentabilidad bruta sigue siendo el mismo. En la 2 de agosto la brecha alcanza un punto aún mayor, más de 14 puntos. Y el 1 de septiembre, como decíamos al principio de este ejemplo, estaba ya en 19 puntos, pero el porcentaje de margen se sostiene, con lo cual si la farmacia incrementa su prestación, el margen en dinero aumenta,
porque el costo de droguería es contemplado y compensado en su totalidad.